En los primeros años de la genética, la ciencia tenía reglas sólidas para describir la herencia, pero no tenía un mecanismo que conectara esas reglas con la biología real. Mendel había mostrado que los caracteres se transmitían siguiendo proporciones reproducibles. Morgan y su escuela, décadas después, ubicaron esos factores hereditarios en los cromosomas y construyeron mapas genéticos basados en ligamiento y recombinación. Se podía predecir la herencia y localizar genes en el genoma, pero persistía un vacío enorme. ¿Cómo un gen llegaba a producir un carácter? La genética explicaba la transmisión, no explicaba todavía la función. Para cerrar esa brecha, fue decisivo mirar el cuerpo humano desde una pista clínica. En 1902, el médico británico Archibald Garrod estudió un trastorno raro llamado alcaptonuria. Lo que llamaba la atención era un fenómeno muy concreto. La orina se oscurecía con el tiempo al exponerse al aire o a condiciones químicas específicas, debido a la acumulación de ácido homogentísico. Garrod interpretó ese hallazgo no como una infección ni como una curiosidad anecdótica, sino como un problema interno del metabolismo. Propuso que existía un bloqueo en una ruta bioquímica, una sustancia que normalmente debería transformarse en otra, no podía seguir su camino y por eso se acumulaba. En términos modernos, la hipótesis apunta a una falla enzimática, falta una actividad necesaria para procesar ese metabolito. Garrod dio un paso adicional al observar patrones familiares. En vez de ver la alcaptonuria como un evento aislado, la consideró heredable y compatible con un rasgo recesivo. Con esa combinación de clínica, química y herencia, introdujo una idea que terminaría siendo fundacional. Ciertas enfermedades humanas podían entenderse como errores heredados en rutas metabólicas. Años más tarde, esa visión se sintetizaría en la expresión errores innatos del metabolismo. El punto histórico es claro. Por primera vez, un rasgo humano se conectaba con principios mendelianos y con una explicación bioquímica plausible. En la misma época, existieron otras señales que apuntaban en la misma dirección, aunque no se consolidaron de inmediato en la biología general. Un ejemplo importante fue el trabajo de Lucien Cugnot sobre el color del pelaje en ratones. A través de cruzamientos y análisis de descendencia, Cugnot estudió cómo se transmitían rasgos de pigmentación bajo esquemas mendelianos. Aunque el lenguaje de rutas enzimáticas del pigmento no estaba plenamente desarrollado, el trasfondo biológico era evidente. Los genes debían influir en la producción o modificación de sustancias responsables del color. Estos aportes, tanto el de Garrod como el de Cugnot, no fueron incorporados con fuerza en el corriente principal durante varias décadas. Parte de la comunidad científica seguía enfocada en describir patrones de herencia y en ubicar genes sin disponer aún de un método general para demostrar cómo un gen se traduce en una función química específica. Ese método se consolidó cuando George Biddle y Edward Tatum enfrentaron un problema práctico. Era extremadamente difícil conectar genes con pasos bioquímicos en un sistema complejo como la pigmentación del ojo de Drosophila, porque la cadena de reacción era larga, con múltiples intermediarios. Tomaron entonces una decisión estratégica: buscar organismos y un sistema donde el metabolismo pudiera controlarse con precisión y donde el defecto se pudiera medir de forma directa. Eligieron entonces Neurospora, un moho en el que el crecimiento puede evaluarse con facilidad. La lógica experimental de Biddle y Tatum fue elegante. Indujeron mutaciones, por ejemplo mediante radiación, y luego buscaron mutantes que no pudieran crecer en un medio mínimo, un medio que contiene solo lo indispensable para sobrevivir. Si un mutante no crecía allí, era razonable pensar que había perdido la capacidad de sintetizar algún compuesto esencial. El siguiente paso fue suplementar el medio con sustancias específicas, vitaminas, aminoácidos u otros factores, uno por uno o en combinaciones, hasta identificar cuál rescata el crecimiento. Si el moho volvía a crecer al añadir una vitamina concreta, la interpretación era directa. La mutación había afectado un gen necesario para una reacción específica en la ruta de síntesis de esa vitamina. Si el rescate ocurría con un aminoácido, el defecto era un paso de la ruta que produce ese aminoácido.
Así, el gen dejaba de ser una unidad abstracta y se convertía en un componente funcional. Un cambio genético podía bloquear un paso bioquímico particular, con una colección de mutantes condicionales. Biddle y Tatum construyeron un puente reproducible entre genética y metabolismo, y fundaron la genética bioquímica como campo experimental. De allí emergió una formulación que se volvió célebre por su claridad: un gen, una enzima. La idea central era que cada gen controla un paso específico de una vía metabólica a través de una enzima que cataliza una reacción. Un gen alterado produce una enzima defectuosa o ausente. Ese defecto cambia el flujo de la ruta, y el cambio en la ruta se expresa como un fenotipo observable, como incapacidad de sintetizar un nutriente o necesidad de suplementación. Con el tiempo, el esquema se refinó sin perder su valor. Muchas enzimas no son una sola cadena, sino complejos con varias subunidades, y distintas subunidades pueden depender de genes diferentes. Además, no todos los genes codifican enzimas. Muchos codifican proteínas estructurales, receptores, transportadores o reguladores. La biología molecular también mostró que existen genes cuyo producto funcional es ARN, no proteína. Algunos ARN son estructurales, como los ribosomales, y otros pueden tener actividad catalítica. Por eso la formulación se amplió, pasando de expresiones como un gen, un polipéptido, y hoy se entiende de manera más general que un gen contribuye a un producto funcional, proteína o ARN, que participa en una función biológica, y esa función se manifiesta en un carácter. Visto en conjunto, el gran cambio histórico ocurre cuando la genética deja de ser únicamente un conjunto de reglas de transmisión y se convierte en una ciencia de mecanismos. Garrod mostró que una condición humana podía interpretarse como un bloqueo metabólico heredable. Kuno reforzó la idea de que los genes controlan rasgos concretos en organismos complejos, y Biddle y Tatum aportaron una estrategia experimental general para conectar mutaciones con pasos bioquímicos definidos. Desde ese momento, el gen ya no era solo una entidad que se seguía en cruces, era una pieza que podía explicar funciones, rutas y fenotipos. Ese puente, genes a enzimas y genes a rutas, es lo que prepara el terreno para la genética molecular del siglo XX. No solo entender cómo se hereda un rasgo, sino cómo se construye biológicamente a partir de información heredada.